Estimados alumnos y profesores, reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora 6. En la actividad orientadora anterior, concluimos el estudio de la estadística descriptiva. Con esta actividad, iniciamos el estudio de otra rama de la estadística, en este caso, la estadística inferencial. Esperamos que al concluir el presente tema seamos capaces de describir las propiedades de la distribución normal y normal estándar. Distribución normal. La distribución más utilizada para modelar experimentos aleatorios es la distribución normal, también conocida como distribución de Gauss o gaussiana. La apariencia gráfica de la distribución normal es una curva simétrica con respecto al valor μ, media poblacional, con forma de campana que se extiende sin límite tanto en la dirección positiva como en la negativa, como se muestra en la figura. Los valores μ y sigma tienen un significado preciso. μ representa el valor medio teórico poblacional de la variable x, mientras que el segundo simboliza el valor de la desviación estándar o dispersión poblacional respecto del valor medio μ. Se aclara que si una variable presenta un comportamiento distinto del normal, esto no quiere decir que por ello sea una ecuación que describe, sino simplemente que la ecuación de su curva de frecuencias es de otro tipo. En la expresión de la función f en x que caracteriza la curva del modelo normal, hay dos elementos que cambian de un caso a otro, μ y sigma, como se observa en la fórmula. Consideremos tres distribuciones normales con igual desviación estándar poblacional sigma, pero de tal modo que ellas tengan diferentes valores de media poblacional μ, o sea, μ1 menor que μ2 menor que μ3. Si tenemos iguales dispersiones o desviaciones estándar poblacionales sigma, serán iguales los máximos de las campanas, y tenemos los valores de μ distintos, las curvas estarán centradas en μ1, μ2 y μ3 respectivamente, y éstas se encontrarán colocadas sobre el eje que representa a la variable aleatoria x en esa forma escalonada. Consideremos tres distribuciones normales con igual desviación estándar poblacional sigma, pero de tal modo que ellas tengan diferentes valores de media poblacional μ, o sea, μ1 menor que μ2 menor que μ3. Si tenemos iguales dispersiones o desviaciones estándar poblacionales sigma, serán iguales los máximos de las campanas, y tenemos los valores de μ distintos, las curvas estarán centradas en μ1, μ2 y μ3 respectivamente, y éstas se encontrarán colocadas sobre el eje que representa a la variable aleatoria x en esa forma escalonada. μ es el punto del gráfico en que la curva normal alcanza su valor máximo. Sigma es el valor que altera o cambia el máximo de la curva en forma inversa a su magnitud, manifestándose esto en que la curva gana en altura, se hace más apuntada, o baja de altura, se hace más achatada, para valores pequeños o grandes de sigma respectivamente. Los valores de μ y sigma representan constantes con valores específicos para cada distribución. Estos permiten caracterizar o individualizar a la misma. Por esta particularidad, a dichos valores se les conoce como parámetros de la distribución normal. El hecho de que una variable aleatoria x tenga una distribución normal con parámetros μ y sigma se denotará en la escritura por x
sigue una distribución normal μ como sigma, denominándose a la misma como variable aleatoria normal. La importancia de la distribución normal radica en que empíricamente se ha observado que muchas variables tales como peso, talla, presión sanguínea, cociente intelectual, siguen aproximadamente su forma. La mayoría de las distribuciones de probabilidad, tanto continuas como discretas, convergen a la distribución normal. La curva normal se puede utilizar como una excelente aproximación para el cálculo de probabilidades cuando el fenómeno que se estudia sigue una distribución binomial de Poisson, entre otras. Una propiedad muy utilizada de la distribución normal son los tres intervalos que les mostramos. La probabilidad PR de que los valores de la variable x se encuentren entre μ menos sigma y μ más sigma es de 0,6827. Supongamos que tenemos un grupo de 100 pacientes aquejados de hipertensión arterial. En este intervalo podremos encontrar aproximadamente el 68% de los valores de la presión sistólica de estos pacientes, como podemos apreciar en el siguiente gráfico. La probabilidad PR de que los valores de la variable x se encuentren entre μ menos 2 sigma y μ más 2 sigma es de 0,9545. En este caso, para nuestro grupo de 100 pacientes aquejados de hipertensión arterial, en este intervalo podremos encontrar aproximadamente el 95% de los valores de sus presiones sistólicas. La probabilidad PR de que los valores de la variable x se encuentren entre μ menos 3 sigma y μ más 3 sigma es de 0,9973. En este intervalo podremos encontrar aproximadamente el 99% de los valores de las presiones sistólicas de nuestro grupo de 100 pacientes aquejados de hipertensión arterial. Los intervalos más utilizados en la práctica son la probabilidad de que los valores de x se encuentren entre μ menos 1,96 sigma y μ más 1,96 sigma es de 0,95. La probabilidad de que los valores de x se encuentren entre μ menos 2,58 sigma y μ más 2,58 sigma es de 0,99. Las propiedades de la distribución normal son: tiene una única moda que coincide con su media μ y su mediana. La curva normal es asintótica al eje de las abscisas o eje de las x. Por ello, cualquier valor entre menos infinito y más infinito es teóricamente posible. El área total bajo la curva es por tanto igual a 1. Asintótica significa que una curva se acerca de forma continua a una recta sin llegar nunca a encontrarla. Es simétrica con respecto a su media μ. Según esto, para este tipo de variables existe una probabilidad de un 50% de observar un dato mayor que la media y un 50% de observar un dato menor. La distancia entre la línea trazada en la media y el punto de inflexión de la curva es igual a una desviación estándar sigma. Cuanto mayor sea sigma, más aplanada será la curva. El área bajo la curva comprendida entre los valores situados aproximadamente a 1,96 desviaciones estándar de la media es igual a 0,95.
existe un 95% de posibilidades de observar un valor de la variable comprendido en el intervalo mu menos 1,96 sigma, mu más 1,96 sigma. La forma de la campana de Gauss depende de los parámetros mu y sigma. La media indica la posición de la campana, de modo que para diferentes valores de mu, la gráfica es desplazada a lo largo del eje horizontal. Por otra parte, la desviación estándar sigma determina el grado de suavidad de la curva. Cuanto mayor sea el valor de sigma, más se dispersarán los datos en torno a la media y la curva será más plana. Un valor pequeño de este parámetro indica, por tanto, una gran probabilidad de obtener datos cercanos al valor medio de la distribución. La distribución normal puede utilizarse para conocer cómo se comporta una característica, variable aleatoria, en los elementos de una población. Si sabemos que la talla adulta sigue una distribución normal y se nos dice que la media mu de talla del hombre en Venezuela es de 167,3 centímetros con una desviación estándar sigma de 7,8 centímetros, halle el intervalo para el 0,95 de probabilidad. De nuestro problema podemos extraer los siguientes datos. Mu igual a 167,3 centímetros, que es la media poblacional, sigma igual a 7,8 centímetros, que es la desviación estándar poblacional, x igual a los valores de la variable aleatoria. Una vez que tenemos los datos, podemos obtener el intervalo solicitado de la siguiente forma. La probabilidad de que los valores de x se encuentren entre mu menos 1,96 sigma y mu más 1,96 sigma es de 0,95. Sustituyendo nuestros datos en el intervalo, obtenemos que probabilidad PR es igual a 0,95. Finalmente, obtenemos que para una probabilidad de 0,95, la variable talla de los hombres venezolanos se encuentra entre 152 centímetros y 182,6 centímetros. La respuesta al problema anterior es que aproximadamente el 95% de los hombres venezolanos tienen estaturas entre los valores 152 centímetros y 182,6 centímetros, o lo que es lo mismo, la probabilidad de que al seleccionar aleatoriamente un hombre en la población, éste tenga una estatura entre 152 centímetros y 182,6 centímetros es de 0,95. Por ejemplo, si seleccionáramos aleatoriamente 1000 hombres venezolanos, los valores de las tallas de aproximadamente 950 de ellos estarían comprendidos entre 152 y 182,6 centímetros, o sea, el 95% de los valores de sus tallas estarían entre esos dos valores. Los valores de las tallas de los 50 hombres restantes serían menores de 152 centímetros o mayores de 182,6 centímetros. Este ejemplo se puede calcular de forma similar también para el 0,99 de probabilidad. En la distribución normal, hallar la probabilidad de que un niño tenga una estatura X que oscile entre A centímetros y B centímetros equivaldría a calcular el área bajo la curva que se encuentra entre esos valores. ¿Cómo es que se calculan estas probabilidades? Para ello tenemos que trabajar con una distribución normal, en particular la distribución normal estándar que tiene mu igual 0 y sigma igual 1. En este caso, se dice que la variable aleatoria tiene o sigue una distribución normal estándar.
A esta variable normal estándar se le acostumbra a denotar con la letra z, y para expresar que ella tiene una distribución normal estándar se escribe z es normal con mu igual 0 y sigma igual 1. Para trabajar el cálculo de probabilidades asociadas al modelo normal, se utiliza el modelo normal estándar mediante la tabla de la distribución normal estándar, la que aparece en el CD de la asignatura, donde z sub i es igual a los valores de la variable z de la distribución normal estándar, en el punto medio z igual 0, mu igual 0 y sigma igual 1. La tabla ofrece los valores de las probabilidades como áreas bajo la curva normal estándar desde 0 hasta un valor positivo de interés. Por ser la curva normal simétrica respecto al valor de la media, que en el caso de la estándar es 0, el área bajo la curva a la izquierda o a la derecha de 0 es 0,5, la mitad del área total bajo la curva. Otros autores utilizan una tabla similar, pero con valores positivos y negativos, y otros con valores puramente negativos. A cada punto de la distribución normal X que tiene distribución normal con media mu y desviación estándar sigma, le corresponde un punto Z de la distribución normal estándar Z que tiene distribución normal con media 0 y desviación estándar 1. Aquí podemos ver un fragmento de la tabla de la distribución normal estándar que aparece en el CD de la asignatura. Las áreas para los valores negativos se obtienen por simetría. Cálculo de área o probabilidad en la curva normal estándar. Se utilizará la tabla de la distribución normal estándar. Veamos el ejemplo 1. Calcular el área entre z igual 0 y z igual 1. Para todos estos ejemplos relacionados con el cálculo de área o probabilidad, se debe sombrear el área para facilitar la solución de los mismos. En la tabla aparece el área bajo la curva normal estándar que se encuentra entre z igual 0 y un valor positivo que no supera las 3 cifras. Solución. Como vemos en el gráfico, el área sombreada es la que nos piden. De la tabla de áreas se obtiene que el valor de la probabilidad de z entre 0 y 2 es igual a 0,4772. Este valor se obtiene directamente de la tabla de la distribución normal estándar. Ejemplo número 2 para el cálculo de área o probabilidad en la curva normal estándar. Si de la población de posibles valores de z se elige uno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que se encuentre entre 0,84 y 2,45 inclusive? Solución. Como vemos en el gráfico, el área sombreada es la que nos piden. Debemos hallar primero el área de z igual a 2,45. De la tabla de áreas se obtiene que el valor de la probabilidad es de 0,4929. Este valor se obtiene directamente de la tabla de la distribución normal estándar. Ahora debemos hallar el área de z igual a 0,84. De la tabla de áreas se obtiene que el valor de la probabilidad es de 0,2995. Este valor se obtiene directamente de la tabla de la distribución normal estándar. En este ejemplo, nos piden calcular la probabilidad de que z sea mayor o igual a 2,71. El valor del área correspondiente a z igual a 2,71 es de 0,4976 hallado en la tabla de la distribución normal estándar. Lo que nos piden encontrar es el área sombreada bajo la curva. Luego esa área es igual a 0,5 menos 0,4566 y esto es igual a 0,0034. De lo que interpretamos
que la probabilidad de que un valor de z sea mayor o igual que 2,71 es de 0,0034. Se nos pide calcular la probabilidad o área de que z se encuentre entre menos 1,96 y 1,96. Para resolver el ejercicio, buscamos en la tabla de la distribución normal estándar el valor del área para z igual a 1,96, que es 0,4750, y el valor del área para z igual a menos 1,96, que es de 0,4750. El área para z igual a más menos 1,96 es igual a 0,4750 más 0,4750, que es igual a 0,950. Por lo tanto, P para z mayor o igual a menos 1,96 menor o igual a 1,96 es igual a 0,950. De lo que se interpreta que la probabilidad de que una z elegida al azar quede entre menos 1,96 y 1,96 es de 0,950, o el 95% de los valores de z están entre menos 1,96 y 1,96. Correspondencia entre los valores de la variable x y los valores de la distribución normal estándar z. Entre la variable normal x y la variable normal estándar z existe una relación muy útil. Se puede comprobar que a cada valor de la variable x, mu y desviación estándar sigma, le corresponde un valor z de la distribución normal estándar con media mu igual 0 y desviación estándar sigma igual 1. La relación entre la variable x y la variable z es z igual x menos mu dividido entre sigma. A este procedimiento de restar la media poblacional mu y dividir ese resultado por la desviación estándar poblacional sigma es lo que se conoce como procedimiento de estandarización. Para cada valor de x de la distribución normal puede encontrarse un valor de z de la distribución normal estándar. Esta relación entre los valores de la variable aleatoria x que sigue una distribución normal y los valores z de la distribución normal estándar es de gran utilidad en la práctica médica. Basándonos en el procedimiento de estandarización, el área bajo una curva normal con media mu y desviación estándar sigma entre los puntos A y B es igual al área bajo la curva normal estándar entre los puntos. Z sub A es igual a menos mu entre sigma y Z sub B es igual a B menos mu entre sigma. En forma general, Z es igual a X menos mu entre sigma. De los modelos teóricos de distribución de una variable aleatoria, la más utilizada en las ciencias de la salud es la distribución normal. La forma de la campana de Gauss depende de los parámetros media poblacional, mu y desviación estándar poblacional, sigma. La media poblacional mu indica la posición de la campana, de modo que para diferentes valores de mu la gráfica es desplazada a lo largo del eje horizontal. Por otra parte, la desviación estándar poblacional sigma determina el grado de suavidad de la curva. El área bajo la curva es igual a 1. El área bajo la curva comprendida entre los valores situados aproximadamente a más o menos 1,96 desviaciones estándar sigma de la media poblacional mu es igual a 0,95.
existe un 95% de posibilidades de observar un valor de la variable comprendido en el intervalo mu menos 1,96 sigma, mu más 1,96 sigma.